Muy buenas tardes para todas, para todos. En nombre de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet, les damos la más cordial bienvenida al primer día del 12º Foro Colombiano de Gobernanza de Internet. Hoy iniciamos esta versión del foro con una jornada dedicada a talleres prácticos y participativos, organizada por los grupos de trabajo de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet. Estos espacios están diseñados para que cada persona pueda aportar, aprender y compartir experiencias en torno a los retos y oportunidades de la gobernanza de Internet en Colombia y también en el mundo. Esta jornada inició en la mañana de hoy con el taller La regulación del Internet comunitario fijo sin enredos, resolución CRC 7712 de 2025, y continúa esta tarde con talleres sobre la gobernanza de Internet, ciberseguridad, desinformación y bienestar digital. Les invitamos a participar activamente en cada taller, aprovechar el diálogo con los facilitadores y también con los ponentes y sobre todo compartir sus opiniones para enriquecer estas discusiones colectivas. Numeral FGI Colombia 2025 para que lo empiecen a utilizar a través de esta transmisión que tenemos. Quiero aprovechar para agradecer muy especialmente a la Universidad EAN por estar tan participativos con nosotros en este 12º Foro Colombiano de Gobernanza de Internet, por su compromiso, por su apoyo decidido para hacer realidad este espacio. Muy especialmente a .co Internet GoDaddy Registry, Asociación Latinoamericana de Internet ALAI, Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Capítulo de Internet Society Colombia, Centro de Internet y Sociedad ISUR de la Universidad del Rosario, Colnodo, Comisión de Regulación de Comunicaciones, Cumbre Juvenil de Gobernanza de Internet, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, LACNIC, Google Colombia, Fundación Carisma, la Secretaría del Foro de Gobernanza de Internet Global, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Red Papás, Tecnoética, Universidad EAN, Universidad Externado. A todos ellos muchísimas gracias, porque así es como estamos llevando a cabo este foro. Y antes de continuar, les recuerdo que estamos transmitiendo vía streaming por el canal de YouTube de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet y la página web del Foro Colombiano de Gobernanza de Internet. También contamos con participación remota a través de Zoom y presencia en redes sociales con el numeral FGI Colombia 2025 para que ustedes entonces estén allí muy interactivos. Sean todas y todos bienvenidos a esta jornada de construcción. Vamos a iniciar con este primer taller, Gobernanza de Internet. Y sin más preámbulos, queremos invitar a quienes nos acompañan de la Fundación Carisma. Nos traen un taller con enfoque de género. Vamos a recibirles con este aplauso. Perfecto, vale, muchísimas gracias por el espacio. La idea de este taller de hoy, mi nombre es Catalina Moreno, hago parte de Fundación Carisma y en este espacio me va a acompañar también Umut Pájaro de ISOC Colombia y Natalia Andrade de Fundación Carisma, ¿no? Y entonces un poco la idea de este espacio era hacer una provocación acerca del tema de gobernanza de Internet y cómo incluirle un enfoque de género a este tema que nos convoca justamente hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de gobernanza de Internet? Ya seguramente muchos de ustedes han estado hablando de eso en este pedacito de la mañana y esperamos que este sea como el objeto del foro en lo que viene. Pero la gobernanza de Internet es, en pocas palabras, cómo se toman las decisiones sobre cómo funciona Internet en el mundo, ¿no? Y entonces no se trata solo de pensar en cables y tecnología, sino que hablamos de quién pone las reglas sobre la seguridad, sobre la privacidad, sobre la libertad de expresión o el acceso a la red. Este año es especialmente importante y creo que las organizaciones que hemos estado trabajando en estos temas estamos realmente como muy atentas a lo que está sucediendo, porque justo este año se está revisando el mandato de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que es la que hace más o menos 20 años hizo un acuerdo en el que se decía que Internet debería gobernarse de una forma abierta y multiactor, es decir, que distintos actores que estamos involucrados en esto, sociedad civil, academia, el sector técnico, el sector privado, debían estar pendientes de lo que sucedía y de cómo se gobernaba Internet. Estas decisiones no las iba a tomar solo un Estado
o solo Naciones Unidas, sino que iba a ser una forma de gobernanza mucho más abierta y participativa. Piensen en algo tan básico como cómo interactúan los correos, ¿no? Yo puedo utilizar un correo de Gmail y le llega uno de Outlook. Ese tipo de estándares técnicos son los que se fijan en estos espacios de gobernanza de Internet, y por eso es tan importante que sigamos manteniendo esta apertura y esta participación. ¿Qué espacios hay de gobernanza de Internet? Como una forma muy rápida de resumirles a ustedes, para de pronto a las personas que no están tan cercanas a estos debates. Tenemos unos procesos que son globales, como lo son la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, el Foro de Gobernanza de Internet, el IGF, y espacios técnicos como el IETF o el ICANN, ¿no? Ahí se definen estándares y reglas que gobiernan la red. También tenemos espacios regionales como el ACA-IGF, que ocurrirá dentro de unos pocos meses en Argentina. También tenemos espacios en la OEA y en la CIDH, donde también se toman decisiones sobre derechos humanos como la libertad de expresión y la regulación digital. Tenemos espacios nacionales como el Congreso de la República, que uno puede pensar que, bueno, porque de pronto aquí no hay nadie del Congreso, o si lo hay, pues bienvenida y bienvenido, porque justo también en el Congreso se toman decisiones importantes en lo que tiene que ver con Internet. No sé, habrán visto debates sobre ciberseguridad, tal vez, sobre violencia digital, sobre muchos temas distintos, y por eso es importante acá. También tenemos las Cortes, ¿no? La Corte Constitucional, que este fin de semana acaba de emitir alguna sentencia que es bastante importante en términos de cómo sucede la libertad de expresión en redes sociales, y también tenemos espacios como la CRC o el MINTIC, que emiten regulaciones dentro de sus mandatos. A nivel local también, y a veces se nos olvida esto, tenemos instancias de gobernanza de Internet, como lo pueden ser aquellas comunidades que se organizan para establecer redes comunitarias de conectividad, como entiendo que ocurrió el taller de esta mañana. También cabildos indígenas que deciden si dejan entrar o no el Internet a sus comunidades, o incluso de qué manera lo dejan entrar, e incluso pequeñas comunidades que pueden decidir sobre prácticas de seguridad digital y sobre apropiación tecnológica. Entonces, un poco visto esos espacios de gobernanza de Internet, ahora nosotras queremos meterle un elemento adicional que creemos que hace falta tal vez hablarlo un poco más y con más detenimiento, no sin hablar de otros enfoques. O sea, después les quiero hablar como que también creemos que, así como ahora voy a hablar de un enfoque de género y por qué va a ser importante, también creemos que este es como un inicio, ¿no? Para empezar a hablar de pronto de enfoques territoriales o de enfoques étnicos, incluso de la gobernanza de Internet. Entonces, ¿qué significa el enfoque de género en la gobernanza de Internet? Tiene que ver con reconocer que el Internet no afecta igual a todas las personas, ¿no? Las mujeres, las personas de orientación sexual diversa o identidad de género diversa pueden verse impactados de manera diferente por cómo funciona el Internet, por esas reglas que se fijan en esos espacios de los que ya hablé antes, porque tienen riesgos específicos, por ejemplo, de violencia. O sea, para nadie es un secreto que, por ejemplo, la violencia digital afecta de manera muy diferente a estas poblaciones, pero también podemos estar pensando en las barreras específicas de acceso a la conectividad que pueden ocurrir, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, en los hogares es muy usual que el dispositivo principal lo tenga el hombre de la casa y la mujer tenga que relegar su acceso a cuando él llega, a la casa, o a un acceso distinto. El dispositivo lo tiene él, y entonces, digamos, ella no tiene ninguna forma de interactuar con el mundo de Internet. Y tal vez otro ejemplo que se me ocurre podría ser como los algoritmos, que tienen unos sesgos ahí de género incluidos y que afectan de manera diferente a estas poblaciones. Entonces, un enfoque de género, ¿qué significa? Significa que al diseñar reglas, normas, políticas y estándares técnicos de Internet se tengan en cuenta esas desigualdades para ajustarlas y proteger mejor a esas poblaciones que tienen un impacto diferenciado. Yo aquí quiero poner solo como dos ejemplos de unos que hemos visto bastante recientemente en Carisma. Uno tiene que ver, por ejemplo, con las reglas acerca de cómo se debe actuar frente a unos incidentes de ciberseguridad. Entonces, nosotros el año pasado hicimos un estudio acerca del impacto diferenciado del ataque de ciberseguridad que hubo con Sanitas y cómo esa falta de acceso durante mucho tiempo a todos los servicios como en la nube de Sanitas afectaron de manera desproporcionada a las mujeres cuidadoras, ¿no? Porque entonces ya no tenían acceso a las órdenes médicas, tenían que hacer muchos más trámites, y entonces son mujeres que por lo general son las que tienen el cuidado a cargo de las personas que están enfermas, y tenían que sumar a su carga de cuidado las consecuencias de ese ataque de ciberseguridad. Entonces tenemos aquí el impacto diferenciado de ataques de ciberseguridad, de lo que rige
incidentes de ciberseguridad para, en este caso, de las mujeres cuidadoras. Y otro tema que nosotras, pues, que estamos recientemente acompañando técnicamente, un proyecto de ley que versa sobre violencia digital. Pero aquí nosotros estamos hablando de ese enfoque de género diferenciado, porque sabemos que la violencia digital tiene un impacto distinto en las mujeres y en las personas con orientación sexual o identidad de género diversa, ¿no? Entonces sabemos que el hecho de que haya una difusión no consentida de una imagen o de un video de una vez tiene un impacto muy grave en la vida de estas mujeres, generalmente de las mujeres, las saca, por ejemplo, de espacios públicos, de redes sociales, justamente como una consecuencia de esa violencia. Entonces, un poco, esos eran dos ejemplos que quería mencionar y ahora doy a Umut de manera muy rápida el espacio para por qué es importante hablar del enfoque de género en la gobernanza de Internet. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas y todes. Principalmente porque es importante hablar de estos temas en gobernanza de Internet, porque no podemos dejar a nadie afuera. Recordemos que el elemento principal del Internet y su gobernanza es que todos los actores y todas las personas, ya sea desde quienes elaboran las tecnologías, quienes elaboran las políticas, así como sus usuarios, todos y todas y todos estemos incluidos. ¿Por qué necesitamos que nos incluyamos? Porque eso ayuda a disminuir todos los sesgos o todas las barreras que podamos tener a la hora de usar esta tecnología. Y así también, de cierta manera, transformar una tecnología que hemos utilizado como un espacio para poder ser en un lugar verdaderamente seguro, en donde realmente los proyectos de vida que queremos elaborar puedan cumplirse a cabalidad y no terminen convirtiéndose la tecnología en un impedimento para eso. Otra cuestión que favorece la inclusión del enfoque de género en la gobernanza, pues garantiza que tanto mujeres como de identidades de género e identidades sexuales diversas, pues encuentren las posibilidades de realmente participar activamente en la toma de decisiones de una tecnología como lo es el Internet. Listo. Entonces, este es el abrebocas un poco más teórico para decirles cuál va a ser nuestra actividad, porque es un taller. Entonces se trata de involucrarnos todas, así que doy la palabra a Natalia Andrade de Carisma para que nos explique cómo es la metodología. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, como Catalina les dijo, lo que queremos hacer es abrir una conversación. Aquí no aparece, pero hemos llamado este espacio buscando el enfoque de género, conversaciones esenciales sobre la gobernanza de Internet. Un poco también como el contexto, si vemos incluso la agenda de los diferentes espacios como los que Catalina les comentó, en los que se dan las discusiones sobre las gobernanzas de Internet en el mundo, en Latinoamérica. O sea, esto se repite tanto en el plano local como en el plano nacional, internacional o regional. Cada vez hay menos espacios en los que estos temas se aborden en esos foros de gobernanza. Por eso es importante traerlos y que las nuevas personas que están llegando a dar estas discusiones puedan llevarse algunas preguntas que es los que traemos hoy. Hoy aquí no les venimos a enseñar nada, sino a preguntarnos cosas entre todos y que podamos tener una conversación amplia. Para eso vamos a utilizar una metodología que se llama Café del Mundo, que nos permite tener conversaciones. A ver, levante la mano, ¿quién ha participado en un evento de Café del Mundo? 3, perfecto. Es para ver qué tan descriptiva debo ser como con las indicaciones de lo que vamos a hacer. Aquí nos toca pararnos y nos toca movilizarnos por el espacio. Entonces, les voy a pedir en un momentico, cuando termine las instrucciones, que nos enumeremos de 1 a 3. Y vamos a conformar grupos que van a pasar por 3 estaciones. En cada estación hay una pregunta detonadora de conversación, para que ustedes la puedan conversar con ese grupo que les corresponde. En cada mesa o en cada espacio va a haber una persona moderadora que va a estar recolectando las respuestas que se van a construir de forma conjunta. Es normal que si yo ya pasé, digamos, en el puesto número 3 por una pregunta, ya hayan muchas respuestas y que alguien más de las personas que están participando acá hayan dicho un poco la idea que me detonó a mí sobre cómo responderla. Eso es lo normal, pero lo que nos permite es recoger diferentes impresiones sobre una misma discusión. Entonces, una vez ya estemos enumerados, vamos a pasar y vamos a indicar en qué momento se hace el cambio. El grupo completo se moviliza de una mesa a la otra, es decir, ellos son sus compañeros, sus compañeras, sus compañeros de grupo.
Lo que tienen que hacer es movilizarse a cada una de las moderaciones y al final vamos a presentar los consensos o las cosas que se recogen a partir de cada una de las preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que empecemos con el movimiento de los grupos? Perfecto. Entonces voy a pedir que comencemos aquí enumerándonos de 1 a 3 para poder conformar los grupos. 1. 1. Cata, no. Por favor, recuerden su número. Por acá y ya voy hacia allá. Ah, no. 1. Compañera, ¿no? 3. Perfecto. Ajá, listo. ¿Tú? 1. ¿Atrás? ¿Tú? Sí, sí. Ajá. ¿Tú estás participando? Perfecto. ¿Y atrás? 1. ¿Todas las personas ya tienen un grupo? Perfecto. Entonces, por favor, conmigo se queda en el grupo número 1. Con Paula, por favor, alza la mano. Se queda en el grupo número 2 y con Umut se queda el grupo número 3. Entonces te va a pedir como que se hagan de pronto en la parte de allá para que se puedan movilizar. Entonces aquí, por favor, les espero al grupo número 1. Ah, bueno, aquí porque necesitamos también para la transmisión en vivo, qué pena, poder también involucrar a las personas que están conectadas. Sí, sí, arriba. Listo. Regálenme un momento, voy a repartir los materiales y ya, si quieren, se pueden ir conociendo, se preguntan su nombre, de qué organización o entidad vienen.
nacen, qué contexto implica, cómo funciona, por lo menos al inicio. Entonces, lo mismo que pasa con los orígenes de Internet es lo que pasa ahora con la inteligencia artificial. Pues obviamente estamos hablando de Silicon Valley, donde la población es sumamente blanca, anglosajona, y todo lo que implica masculino. ¿No estaría de acuerdo que como que las desigualdades que ocurren en la sociedad que nos van a Internet? ¿Sería una forma de resumirlo o no? Sí, sería así, pero pues no es como que sea una cosa intencional, sino que pasa lo mismo con respecto a la inteligencia artificial. No es que deliberadamente los sesgos se hayan puesto malintencionadamente ahí, sino que son cosas como esta cuestión, sí, generada, como que esta clásica de cuando se habla de los micromachismos, o sea, son comportamientos que ya están dentro de la cultura y de las prácticas que inevitablemente se trasladan a los algoritmos, a las dinámicas de Internet, y que solo son visibles cuando una persona que hace parte de esos colectivos excluidos se topa con ellos. Hay una persona en redes sociales, una chica, creo que estudió sociología, que lo decía muy bien, o sea, tú no te das cuenta que la puerta está cerrada hasta que está directamente. Me gusta lo que tú dices, es un ejercicio colectivo de suma de esfuerzos constante y perseverante, que es la reunión que estamos haciendo esos ejercicios. Entonces considero que es un ejercicio colectivo de constante y continuo esfuerzo de aprendizaje y conocimiento, y a su vez de divulgación, de empoderamiento. Y es empoderamiento continuo, que siempre lo hemos visto, que siempre hace a veces ese sesgamiento, digamos, años atrás, no era la misma participación en paridad de género, y poco a poco el ejercicio femenino de las mujeres representativas, digamos que ya más avanzado, porque pues gobernanza internet también es como una escala, donde en la medida que vamos aprendiendo también vamos sobresaliendo en estos procesos de investigación y divulgación de los temas. Te voy a contar lo que explico y lo repetí. Yo creo que es un ejercicio constante de construcción colectiva de empoderamiento y que la paridad de género sea notada en la medida en la que como ocurrido los foros de gobernanza. Exacto, la pregunta que tú hacías. Sí, ha sido un proceso de creación de estos espacios que nos permite encontrar. ¿Listo? ¿Alguien más? Sí, yo quiero. Gracias. La pregunta si es neutral, yo creo que nunca va a poder ser neutral. Si ustedes se dan cuenta, ya no hablamos de género de dos tipos. Ahorita yo diría que hablamos de tipos de género. Nueva York ya tiene personas naciendo tipo género X. O sea, que cuando él tenga la edad, él puede escoger su género. O sea, esa es una multiplicación de género. Pero, wow. Este es sobre todo para la transición, es para la transición. Bueno. No, tranquila. Ok. Entonces, resulta de acontecer que esa fuerza neutral nunca va a existir. Yo creo que neutral no hay nada, lo que decía el compañero es cierto. Ser apolítico es una forma. Entonces, en esa cantidad de géneros que hay, que cada vez crece más, ya no va a existir la neutralidad, pero sí tenemos que, por ejemplo, me encanta la mesa, pero la leo, comparto, participo y estoy ahí en línea con ellos. Entonces, creo que Internet puede ser abierta, pero también en el concepto de ser abierta hay que tener su límite. Yo no puedo hacer que crezcan 63 géneros y si nos vamos al pensamiento de otras ideologías, que son dos, es un conflicto. El Internet se vuelve una guerra postal, porque muchos géneros siempre dicen que no. Lo que creo que hay es que colocar límites. Cuando se colocan límites y se dan reglas de juego, el juego se
qué pasa la libertad de otra persona? ¿Qué concepto tiene cuando yo paso la libertad? Es el concepto de libertinaje. Y no creo que debemos llegar a ese concepto de libertinaje porque complicaría más la situación de los otros. Entonces yo creo que hay que darle límites, reglas, y de eso es lo que estamos tratando de crear. Que seamos partícipes de Internet con libertad más, no con libertinaje, y que todos estemos en el juego, no en el juego. Hola. Bueno, estamos en el taller de gobernanza con enfoque de género del Foro de Gobernanza de Internet. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones mientras se encuentra el trabajo en grupo. Solamente agregar una cosa para nosotros planteamos esta pregunta porque muchas de las tecnologías se dan por sentadas que son neutrales, es decir, que no cargan sesgos de género, no cargan sesgos de clase, no cargan sesgos de identidad o de raza, por ejemplo. Y así nos han vendido como el uso de la tecnología, es decir, solamente nos resuelve problemas, pero no nos crea o no acrecienta o no vuelve más grandes las brechas o las desigualdades. Por eso entonces estamos planteando, ¿es neutral? Las discusiones que estamos teniendo sobre gobernanza de Internet son neutrales o terminan acrecentando brechas o no. Entonces ya, lo dejo para que lo podamos seguir discutiendo. Aunque de retorno, pero es para Internet. Así que la neutralidad no existe, Internet puede ser abierta, pero también Sí, comparto con los compañeros anteriormente que hablaron sobre la neutralidad no existe, es cierto. Siempre tiene que haber una capacidad de escuchar y en esa capacidad de escuchar crear conjuntamente que sea incluyente, y en esa que sea incluyente es donde de una manera entra el respeto, ¿no? El respeto a la vida, el respeto al otro, y si hay respeto entonces digamos la tecnología tendrá que haber ciertos límites también, como dijo el compañero, pero en ese marco de respeto que recoja, y eso la inclusión creo que es muy pertinente. Por eso en nuestras comunidades hablamos sobre la comunicación pertinente y con una autonomía tecnológica, ¿no? Y eso permite que haya respeto. Recogí capacidad para escuchar, para así comentar la compartir el respeto. Gracias. ¿Cuál es tu lengua? Y tú tienes una lengua, imagínate, ¿sí? Aquí hay dos, la mía es la lengua de señas, aquí alguien habla inglés o francés o algo así, posiblemente sí, y español. Entonces, esa diversidad de lenguas, ¿sí? En un país donde casi siempre estamos hablando es español y todo lo encontramos en español, hace que se abra mucho más la brecha, porque en nuestras comunidades también hay poblaciones LGBTIQ+. Y el que esas personas, las personas que integran esas comunidades no puedan tener la información en su lengua, hace mucho más compleja la comunicación. Yo voy a aportar, es que llevo 4 años más o menos participando en el foro colombiano de gobernanza de Internet. Esto me permite realmente hablar de neutralidad, sí tenemos neutralidad, y creo que va en avance, en avance no como brecha, sino con más inclusión, más participación, y realmente este espacio como el foro, me parece que Colombia se destaca, y se está destacando nomás con los foros a nivel latinoamericano. Es bien acogido lo que se hace aquí en Colombia, diversificando aquí, incluso para este foro, la intención es incluir otra comunidad más, la comunidad con discapacidad. Entonces estamos cada vez creciendo para que esa brecha se venga fortaleciendo y se construye participando con todos. O sea, no solamente un Internet abierto, sino también construyendo un Internet seguro, porque de nada nos sirve conectar a los desconectados si no los conectamos de manera segura. Entonces hay que construir
de manera segura. Dentro de Internet Society Colombia Chapter tenemos un grupo de trabajo que es Women in Tech, del cual para este año es el tercer encuentro internacional de lo que hacen las mujeres en ciberseguridad, en las comunidades. Y realmente queremos resaltar, digamos, esa participación, pero interactuando pues, con los hombres. O sea, no se trata es de buscar visibilidad auténtica, solo mujeres, no, por el contrario, es interactuar, pero cada vez haya más respeto y más participación desde el nivel ejecutivo, operativo, táctico, o sea, desde todo punto de vista, esa participación de género. Bueno, me gustaría acotar un poco tomando la idea del compañero, de lo que acaba de comentar también acá, y lo que dijeron al inicio de la neutralidad. La neutralidad reafirmamos de que no va a estar, pero sí el tema de la igualdad y la equidad. Estamos ahora en este espacio, dos comunidades, y esto da mucho de qué hablar y pues el aporte que podemos nosotros también dar en este tipo de espacios. Pero es importante también el tema de género, porque cuando se habla de medios digitales, de gobernanza de Internet, también hay que contextualizar un poco el tema del lenguaje. ¿Cómo me dirijo yo a la comunidad? Sí, porque el tema de género es un poco, digamos, espinoso, porque hay que saber llegar a la comunidad. Yo no puedo inmediatamente hablarle de temas o de palabras occidentales cuando aún contamos con autoridades, con abuelos. Y entonces en esa parte también hay que manejarla muy bien. Sí, yo solo quería resaltar que estos espacios de gobernanza de Internet, desde los inicios del foro de gobernanza, siempre se plantearon como espacios para la discusión de las múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet. Y yo creo que esa dinámica se da no solamente porque diferentes actores de sociedad civil, empresa privada, academia, gobierno puedan participar, sino también es un espacio abierto, al menos en mi experiencia así lo he visto, en donde puede participar también cualquier persona al mismo nivel como lo hemos venido también fomentando desde el Foro Colombiano de Gobernanza de Internet. Seguramente tenemos cosas para mejorar, tratamos de ser lo más inclusivos posible, tenemos en todos nuestros eventos desde que yo recuerdo que queríamos traer nuevas voces, nuevas participaciones, por ejemplo, el lenguaje de señas durante las sesiones, que lo hemos mantenido y queremos mantenerlo, por supuesto, y así también desde otros grupos que quieran participar, pues puedan hacerlo. Listo, se nos acabó el tiempo en este momento, entonces lo que les voy a pedir es que el grupo 1 va a transitar al grupo 2 o a la pregunta número 2 y las personas del grupo número 2 van a transitar a la 3 y vamos a hacer el mismo ejercicio pero con otra pregunta. Muchas gracias. Listo. Bueno, pero acá no, listo. Bueno, yo no lo estoy haciendo tanto como Nata, lo estoy haciendo más en post-its, pero a grandes rasgos les voy a contar como que hablamos en el otro grupo, un poco también para partir de esas intuiciones que tienen los participantes antes. Bueno, creo que debí presentarme antes. Mi nombre es Paula Rodríguez, yo soy la oficial de monitoreo de incidencia en políticas públicas de la Fundación Carisma. Y pues estoy muy feliz de que puedan participar de estos espacios que no son tan recurrentes cuando hablamos de gobernanza de Internet.
Entonces, digamos, a grandes rasgos lo que nos comentaban en el grupo anterior era la importancia de incluir el enfoque de género, pero con un enfoque interseccional. No estamos hablando solo de la necesidad de incluir mujeres, identidades de género diversas e incluso nuevas masculinidades que también hacen parte de ese nuevo enfoque de género, sino también estamos hablando de incluir el enfoque diferencial, hablando de las diferentes vulnerabilidades que se pueden intersectar y que pueden terminar afectando a una persona. También de la responsabilidad y la importancia de que tengamos reconocimiento de nuestros derechos y deberes en redes sociales, eso era algo que también se mencionaba mucho, y de la educación en términos de género, de los sesgos que tenemos nosotros mismos en nuestra crianza, nuestros contextos culturales. Entonces ahora sí les voy a contar cuál es la pregunta de este espacio, y es ¿por qué creen que es importante incluir el enfoque de género en la gobernanza de Internet? No sé quién quiera iniciar a hablar. Yo creo que es un derecho, ¿no? Es un derecho y ese derecho no hay que negar. Y creo que es un derecho fundamental porque es del ser de la persona como tal. Entonces es importante la inclusión y como un derecho. Gracias. Yo considero que es importante incluir el enfoque de género en estos espacios de gobernanza de Internet, porque así como nos decían hace un momento en un panel, el Internet no es para una sola persona, el Internet es diverso, es para muchas personas. Incluirlo hace que el Internet también vaya directamente a estas personas, o sea, no incluirlo estaríamos de alguna u otra manera diciendo el Internet va solo hacia un lado, y creo que la idea es que sea general, se generalice. Entonces, para mí es importante incluir este tema dentro de estos espacios de gobernanza, dentro de estos espacios de discusión. Les voy a compartir también el tema. En cuanto a gobernanza de género, hace falta mucho, y sobre todo en estos espacios se crea la posibilidad en la mesa de gobernanza, que es la que lanza anualmente el Foro Colombiano, en las mesas donde se reúnen todas las partes interesadas que conforman el hablar de la gobernanza de Internet. Este tema lo veo muy importante porque hay un aspecto, pues no solamente la tecnología, la infraestructura, la gente, las personas, sino el marco legal. Si no generamos unas leyes apropiadas, unos marcos de referencia donde equilibren, donde sea más justa, digamos, el tema de acceso de Internet abierto para todo el mundo, es para todo el mundo. Aquí entran niños, chicos, grandes, pequeños, profesionales, o sea, todo el mundo. Es realmente la misionalidad que tiene el acceso de Internet. Entonces, el punto principal que quiero resaltar es que hay que construir mucho y evaluar y reconstruir también algunas leyes políticas donde entren muchas más personas a tener una gobernanza más asequible, donde ellos se vean reflejados que la gobernanza los protege, les permite dar el beneficio. Entonces creo que en esto necesitamos muchos abogados, abogadas, o sea, todo el mundo realmente para hacer que esa evolución tenga un marco legal justo para poder tener acceso a todas las partes interesadas. Un poquito relacionado con lo que hablábamos. Ahí sobre eso que mencionabas, y era algo que le mencionaba al grupo anterior, en el trabajo que hace Carisma en incidencia en el Congreso, ahorita tenemos unos retos muy grandes para poder pasar leyes que incluyan enfoque de género, porque se está viendo el enfoque de género como un enfoque asociado a las diversidades sexuales, que igual eso no está mal, pero el enfoque de género no es sobre eso. Pero los sesgos, usando esa palabra, dentro del Congreso son tan grandes que todos los proyectos que tienen que ver con enfoque de género se están interrumpiendo en este momento. Se está quitando, de hecho, ese término que es tan importante para hablar de las violencias en Internet cuando estamos refiriéndonos a poblaciones específicas. Y lo que yo les decía también a ellos, el género, y también lo menciona acá, no solo refiere a mujeres y diversidades sexuales, también estamos hablando de hombres. Entonces es muy complicado y la modificación de cambios de marcos legales en este momento, por el momento que estamos viviendo dentro del legislativo, es muy compleja. Hay otras alternativas también,
igual siento que hay que seguir haciendo la lucha y también yo creo que ese es un llamado de Carisma para que analicemos otros espacios de gobernanza de Internet que no solo son los foros, sino que también se pueden ver desde el Congreso, desde el Ejecutivo, las mismas cortes que podemos hacer desde Colombia para empezar a hablar de estos temas que son tan importantes. Sí, con respecto a lo que estás mencionando, pues te quería hacer una pregunta con respecto al trabajo que están haciendo en el Congreso y es, ¿acaso sientes o han percibido que el Congreso se está moviendo en la misma dirección que, digamos, la tendencia general del mundo hacia las posturas conservadoras de derecha y todo lo demás, o obedece a algo más en específico? Yo creo que sí, tiene que ver un poco con eso. La composición del Congreso en este momento es muy difícil para estos temas. Hay varios proyectos, sobre todo los proyectos de violencia de género digital, que no han podido moverse de, o se pone que solo hablamos de mujeres cis, que es demasiado excluyente, o sea, solo hablamos de mujeres que nacieron mujeres biológicamente, eso es lo que quieren poner en los proyectos. Por supuesto no estamos de acuerdo con eso. O no se pone ningún tipo de enfoque de género, que eso obviamente está dejando de lado todas unas dinámicas violentas que hay detrás de las violencias de género. Entonces yo diría que sí tiene que ver con esto y además hay otro tema y es el miedo que hay sobre un intento por ideologizar a los niños con temas de género. Entonces ese es el argumento usual para poder frenar este tipo de proyectos. Gracias, Clarita me hizo recordar un eslogan que tiene Avianca y dice, cuando uno se va, cuando el avión va a arrancar, dice, el cielo es de todos, ¿cierto? Bueno, el Internet también es para todos. Y frente a eso también muy pertinente hablar de enfoque diferencial y de interseccionalidad porque no pueden ir desligados, no pueden ir desligados. Viendo a mi compañero Luis interpretando, él tiene en su servicio de interpretación que tener en cuenta que lengua, lenguaje, pensamiento y cultura van ligados. Entonces él tiene solo un usuario sordo, el usuario que está allá frente a él. Él está interpretando solo para él, ya no está interpretando para los televidentes solamente, sino su foco está en él. Entonces él tiene que analizar su edad, si es bilingüe, si es monolingüe, si es semilingüe, y eso hace parte de la interseccionalidad. Y para finalizar, frente al tema de la norma, ¿cierto?, de positivizar un derecho que es natural y lo llevamos al derecho positivo, las personas, el marco normativo internacional, nacional, incluso la jurisprudencia en Colombia está entregada en bandeja ni siquiera de plata, de oro a las personas con discapacidad. Termino diciendo que es que el asunto no necesariamente es de norma, sino del cumplimiento de la norma. La ley 982 del 2005 dice que tiene que haber intérprete en toda parte y el sordo va a un hospital, a una clínica, a una caja de compensación y no hay intérpretes. Bueno, yo creo que es demasiado importante. Es importante el enfoque de género y lo que tú acabas de decir es cierto. El enfoque de género no es solamente nuevos géneros, sino que hay una intercultura, digamos, unida de muchas pestañas. Pero estamos como unos bebés todavía. Estamos como unos bebés y tenemos que aprender de la mesa y de la colaboración que debamos tener de esa experiencia y ojalá que pues los que tienen sapiencia sobre el tema, que no están de pronto aquí, están en países que ya les han sucedido y que van muy adelante de nosotros, ¿no? Con este tema en particular. Lo que sí quiero de pronto tener énfasis es que la política debe ir de la mano con todo este proyecto, lo que decía el compañero. Vuelvo a utilizar tu palabra, sesgado hacia algún norte de política, porque eso hace que la gobernanza se pierda, ¿sí? Al perderse las leyes se hacen para algunos, entonces no sería lo que hablábamos de libertad de Internet y gobernanza es diferente a gobernar, ¿no? Esas son dos cosas diferentes. Lo que también quiero resaltar es que no podemos dejar a nadie fuera, a nadie. Al no dejar a nadie fuera se nos complica siempre la vida.
pero sí tenemos a alguien que dicte leyes, y decía Aristóteles, no importan las leyes, lo que no es mejor una ley, sino un buen juez con buen sentimiento, ¿sí? Puede ser que las leyes sean rígidas, pero si hay alguien que las controle y que también a la vez tengan sentimientos para poderlas dirimir, sería importante. Pero ya no se puede dejar nada por fuera del Internet, como le dice, el cielo es para todos y todos vamos a volar. Es como nos dicen, usted tiene alas y el cielo es gratis. Entonces tenemos que salir a volar en el tema. Y es el tema de, en este momento hay un proyecto de ley porque se ha enfatizado mucho, o los que realmente recogen estadísticas tristes con nuestra afectación de los niños, niñas y adolescentes, nos hace pensar que hay que reevaluar realmente esas leyes, porque aunque se tienen capítulos especializados para los niños, no es suficiente, realmente están abordando a la afectación, y en este caso más las niñas que los niños, aunque en los dos tienen, y de igual manera la ley tiene que cubrir los dos, pero hay que pensar en las modalidades de delito que se están dando, especialmente para las niñas. Entonces, es invitarlos, no es que exista otro espacio como el foro, es que en el foro se llevan muchos temas que están en el Congreso, que están en todo lado. Hay es que asistir a la mesa de gobernanza y fortalecer esos equipos de trabajo para poder construir y participar, y desde la mesa se está participando en comentarios de proyectos de ley. Entonces desde aquí hay una arista que también puede ser, para los que no saben, realmente invitarlos a estos espacios que son la mesa, porque es una vez al mes, este es una vez al año, pero de igual manera se fortalece porque se están emprendiendo muchas temáticas para abordar que se requiere para el país. Reforzar un poco lo que mencionaba Clara ahora, y es que este esquema de las discusiones con los grupos de trabajo está generando una dinámica más fresca, digamos, dentro de las discusiones que llegan al foro de gobernanza. Estas discusiones son el resultado de ese trabajo colaborativo durante varios meses, de tal manera que no estamos simplemente llegando a este punto para discutir, sino también el resultado, digamos, de este esquema que estamos viviendo hoy es también el resultado del punto de vista de muchas personas que cuando llegan y dicen, bueno, yo creo que la sesión de gobernanza de Internet debe ser con enfoque de género porque es un tema que se está de pronto rezagando y tenemos que tal vez retomarlo o reforzarlo, y bueno, es el resultado de esas discusiones, de tal manera que todo esto también... ¿Quieres aprender a realizar esta rifa automática en Excel? Quédate que te enseño a realizarlo de la manera más sencilla posible. Traer aquí las experiencias de otras iniciativas de gobernanza de Internet, tanto globales como regionales, para precisamente fortalecer las discusiones, en este caso en el foro colombiano. Listo, entonces ya se nos acabó el tiempo para esta pregunta, entonces les voy a pedir que volvamos a rotar otra vez como en este sentido. Entonces el grupo 3 pasa a la pregunta 1. Será esta. Pero bueno, ¿ustedes ya pasaron por este? No. Ah, listo, ya. Listo, ya. Y este grupo viene aquí conmigo. Sigan, por favor. Ya vengo un momento a pasar el micrófono y ya. Listo, perdón. Les voy a dejar aquí el micrófono. Esto no se escucha, sino es para la transmisión en vivo. Ah, no, ya saben, este grupo ya la tiene súper clara. Por favor. Téngalo ahí, ustedes lo pasan. Hey guys, I'm George Makris, and this is the 9000D. It is the biggest, baddest platform for PC building you have. Bueno, aquí en el grupo 3, la pregunta que nos corresponde es ¿qué se necesita para que más mujeres y diversidades de género participen en espacios de gobernanza de Internet?
Ya, hasta el momento la discusión ha girado en torno al lenguaje, a llegar a las comunidades, también mirar cómo se pueden modificar los espacios para también no solamente sea una inclusión dentro del Internet, sino también en el espacio físico. Y otra cuestión que hay, que se me está pasando, la de la enseñanza. Eso es más que todo, sí, que no solamente se centre en la cuestión de la alfabetización, empezar a tener un lenguaje de alfabetización mediático y digital que llegue a los colegios para desde ese momento, desde el colegio, empezar a educar en derechos digitales y así se puedan incluir más mujeres y diversidades y en general todo el mundo en las discusiones de gobernanza de Internet. Entonces, ya sabiendo más o menos, esto es como muy resumido lo que han hablado los otros dos grupos, ¿qué les gustaría decir o compartir? De lenguaje, que para nosotros es lengua, ¿cierto? Lengua, idioma, ¿cierto? Hablaron exclusivamente de una lengua oral, de una lengua de señas o algo así, no. Ah, bueno. Entonces, Estamos hablando en este momento del lenguaje que tiene que ver con los tecnicismos, es lo que estamos pensando. Es decir, que hablemos de estos temas que nos impactan a todas y a todos de una manera mucho más comprensible para las personas, para que no solo unas solas personas sean las voceras de toda la población, sino que muchas personas podamos participar. Y agregando ahí a la respuesta, aquí tuvimos dos personas que mencionaron tanto, hay que hacer ese lenguaje que sea inclusivo también para personas sordas y también para personas ciegas, porque al final también son usuarios del Internet. Bueno, entonces el aporte, teniendo en cuenta que ya se habló de pasar de lo técnico a lo fáctico, que es doctor, ¿para qué le dice cefalea si le puede decir dolor de cabeza? Abogado, ¿para qué le dice dolo si puede decirle intención de hacer daño? Entonces baje el lenguaje. Entonces el aporte mío va más enfocado a las personas con discapacidad cognitiva. En estos días, una fiscal en Medellín tenía un caso de una niña con parálisis cerebral víctima de violencia sexual y la parálisis le impide hablar con su aparato fonoarticulador, le impide escribir porque la parálisis está en sus manos, pero no le impide escuchar. Entonces, ese caso lo resolvimos, la niña pudo ir a juicio a través del trabajo con una neuropsicóloga que trabajó con imágenes. Y entonces, sintetizo diciendo que la Ley 1346 de 2009, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 2 dice que la comunicación no solo se circunscribe a hablar, ni a escribir, ni a la lengua de señas, que hay otras formas de comunicación. Esa niña pudo decirle al juez a través de pictogramas, es decir, de imágenes, quién, cómo, cuándo y dónde la violaron y se consiguió una condena. Entonces es simplemente tener en cuenta eso, que hay otras formas de comunicación que necesitan unos expertos, pues, pero que es posible que así la niña solo pueda mover los ojos o el niño, claro que aquí estamos hablando de mujeres, puedan responder incluso en un juicio, eso es. Bueno, digamos que una cosa que se me ocurre con respecto a... con respecto a la inclusión de mujeres y diversidades de género, podría ir en torno ya no tanto en intervenciones particulares, sino como que en un ejercicio cultural de educación, precisamente desde el colegio, como que desde la misma educación se hable precisamente de la existencia de este tipo de diversidades y que no se debe rechazar a estas personas, o no se deben rechazar los diferentes enfoques de género ni nada por el estilo, precisamente desde el inicio, porque digamos muchas de las políticas que, claro, yo no soy muy experto con respecto a cuestiones de diversidad de género, pero muchas de las políticas enfocadas a la discriminación positiva nacen precisamente de eso, de una... ¿cuál es la palabra que estoy utilizando? Que necesito es
una disparidad desde el inicio de las poblaciones excluidas a acceso a educación, a acceso a espacios públicos, a oportunidades, a falta de alfabetización, a visibilidad dentro del conjunto del ámbito público. Eso se puede resolver precisamente incluyendo cada vez más dentro de la misma cultura de un pueblo, cuando digo pueblo en general yo me refiero a todo lo que es la comunidad política, a toda la sociedad, lo que es las cuestiones de género, raza, cultura, digamos todos esos enfoques. Bueno, yo creo que para incluir un poco más a la mujer en estos espacios, sí creo que debemos entender que aún tenemos una sociedad patriarcal, debemos visibilizar eso y crear un poco más de políticas inclusivas, tanto para la mujer como para otros géneros. En la ruralidad uno ve muchas niñas que se quedan, no sé, en la casa haciendo oficio, y a los niños sí los mandan al colegio. Entonces sí, es un poco más como interiorizar eso y exigir política por parte del gobierno y más visibilidad, no tan meter por debajo del tapete esos roles que aún son generalizados, que la mujer tiene que quedarse en la casa y el hombre sí puede darse otros espacios. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Sí? Algo pequeñito. Aquí es el tema y voy a resaltar o contarles que hay un campeonato mundial en ciberseguridad que invitan a todos los países y a todas las regiones a participar. Este año va a ser en noviembre en Tokio. Pero entonces, ¿cómo está organizado? Está organizado que cada región, en especial Latinoamérica, cada uno saca su equipo representante de las regiones. Todavía no van tanto en países como en regiones. Entonces, cada región a nivel mundial lleva sus representantes. Tuve la oportunidad de asistir a ese campeonato en latinoamericano que se hizo en Colombia y se hizo en la ciudad de Medellín, donde llegaron muchos niños para participar, porque esto es de jóvenes. Esto es como de 15 a 20 y pico años, que participan, pero uno ve el 1%, era, o sea, como muchos niños, 200 chicos y una mujer. ¡Wow! Entonces, me gustó muchísimo. Se necesita estrategias de los que pueden, realmente cómo apoyan al género para participar. Y realmente lo anunció así la Universidad de AN, viene de unos años atrás, promocionando la carrera de ingeniería, dándoles el 50% a las mujeres. O sea, no es una distinción, no es un diferencial, es que es un motivador para que más mujeres lleguen a participar en los temas de ciberseguridad y tienen todo el talento. O sea, hay mujeres espectaculares en esos temas que no deberíamos de estar compitiendo por géneros, pero por lo que acabas de decir, pues la misma forma, sociedad, como nos ha traído, pero digamos que comparto es que necesitamos esas estrategias, o sea, gobierno, todo gobierno, porque el gobierno no lo puede hacer tampoco todo, pero sí, por ejemplo, las universidades, la academia decidió darles un porcentaje y esas chicas son las que van a salir a representar y a formar parte de esos equipos para representar a Colombia y a Latinoamérica, porque realmente estamos hablando de varios países, entre 5 y una mujer, ya no me acuerdo de en qué país representaba, pero necesitamos motivar, facilitar más la educación, facilitándole a la mujer. Es que la mujer tiene algunas veces los niños, el trabajo, y además capacitarse. Entonces, yo creo que nos hace falta que se creen estrategias
con los poderosos, con los que pueden aportar y ayudar realmente al género para poderlo cada vez más capacitar y pues el resultado mismo se dará con el país. Bueno, yo creo que en realidad lo único que podemos hacer para que las mujeres crezcan, aunque yo veo que aquí hay más mujeres que hombres, ¿no? No sé por qué es la pregunta, pero aquí hay más mujeres que hombres. Pero bueno, la idea es que podamos hacer que esa cultura nazca desde muy pequeñas. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga con cultura queda en la mente y se puede ir creciendo en el tiempo. Si los niños los educamos desde pequeños, o a los niños me refiero cuando digo niños, a hombres, mujeres y a los géneros que podamos ubicar, desde pequeño con esa cultura de que está en el medio, que van a tener la tecnología, que son nativos digitales y le vamos inculcando eso se va en la cultura. Cualquier cultura nunca se va a perder, por eso tenemos diferentes culturas, tenemos ideas concretas, entonces debemos desde niños darle la cultura de que las mujeres son participativas en toda esta tecnología, en todos los medios, que las mujeres son, no lo digo porque no sean capaces, que son capaces, porque yo soy del medio tecnológico y hay mujeres que les da miedo meterse al sistema, hay miedo de ser ingenieras de sistema, entonces no, son capaces, que se empoderen, correcto, pero eso es cultura. En la cultura metro de Medellín no la hicieron en 2 años, 3 años. Antes de llegar el metro a Medellín, 10 años atrás le colocaron un vagón en los barrios y les dieron esa cultura del respeto. Para ellos el metro es sagrado. ¿Pero por qué? Porque le inculcaron 10 años atrás un vagón entrando, le dijeron, mire, esto funciona así. Y la mente les dijo, esto es sagrado. Y ellos hacen el metro como algo que es del pueblo y que lo necesitan para siempre. Aquí trajeron el primer vagón y nunca nos han dicho qué es eso. Entonces no vamos a tener cultura. Hay que culturizar a ese género para que se vaya desde pequeño. Yo tengo un proyecto de poder agarrar desde la mano a los niños y poderles ayudar digitalmente, pero si yo lo llego a lograr, cuando estén en quinto de primaria, ellos van a decir, oiga, ya no es inteligencia artificial, ya yo hago los PRON yo solito, ¿sí ve? Pero hay que culturizarlos, hay que decirles y hay que agarrarlos de la manito para después sí poderlos lanzar y no a esta altura decirles, no, es que ustedes ya no. ¿Listo? Bueno, bien, yo estaba aprovechando como mi punto de ubicación y retomando, y creo que una respuesta a esa vanguardia de muchas preguntas, muchos soportes, es desde nosotros mismos, estando hoy acá, participando en redes sociales. ¿Cómo estamos aportando a invitar a que se dé a conocer estos temas? No nos podemos quedar en un recinto cerrado, sino salir a ese exterior. Decimos Internet para todo el mundo. No sé cuántas veces hemos retuiteado al menos el evento de hoy. Temáticas de suma importancia porque aquí lo que llegamos es lo que se ha recolectado, suma de esfuerzos, voluntades, políticas, necesidades de los territorios y sin embargo vemos que nos hace falta el recurso, ese recurso financiero que está dentro de esos proyectos de cooperación bilateral o multilateral o hacia mínimos esfuerzos con países vecinos. En tu caso que estudias cerquita y estás hoy acá en Bogotá, o un memorando de entendimiento, ¿no? Como eso, juntarnos en cómo lograr objetivos de región, no región de país, sino región, digamos, de continente. Entonces, esa es mi invitación. Yo creo que la respuesta, por otro, se diferencia un poquito a las otras que leí, es desde hoy, a retuitear, a colocar esas preguntas que tenemos, como de pronto nuestros amigos o bueno, nuestros seguidores en redes sociales nos pueden colaborar para sumar esfuerzos a estas respuestas, a colocarlas, divulgando y contribuyendo a sumar ese esfuerzo, que es lo que resalta de esas mesas de trabajo que llegan a interactuar con más actores el día del foro, como lo que es este momento. Gracias. Sí, muy interesante lo que acabas de comentar, como de compartir la información por medio del Internet. Hace poco, cuando estaba terminando ya las ponencias, justo me escribe una autoridad tradicional y me dice, soy María Benavides, ¿cómo hago para participar en el foro? Quiero saber más, quiero tener información. Y bueno, le dije que era una previa inscripción, le comenté un poco y le pasé el link de la transmisión en vivo.
Entonces ahí entra y todo está como conectado porque hablamos de la falta de conectividad, los desafíos que se presentan y que la información no llega concretamente a quien realmente lo pueda necesitar o quiera participar. Hace poco en Riohacha hubo un foro sobre migración y desarrollo. Muchos querían participar, incluso la comunidad migrante. Y me incluyo porque ya tengo casi 5 años en Riohacha. Y qué lamentable es que hay líderes, mujeres, pudiendo aportar algo en ese tipo de espacios, pero fue muy limitado. Entonces también el tema de la burocracia. O sea, a veces hay que bajarle una dosis para que se puedan canalizar y se puedan dar más este tipo de espacios. Que no solamente esté yo, sino que puedan estar otras personas de mi misma comunidad, de otras comunidades. Entonces, como también eso es muy importante considerarlo. De acuerdo a la pregunta, es importante que estos escenarios lleguen al territorio. Si ustedes en realidad quieren que las mujeres, niños o mayores participen, que se dé en el territorio. Porque muchas veces estos espacios, para uno salir de lo rural acá es bueno, pero muchas veces no logra, digamos, transmitir todo ese sentimiento que vive en nuestras comunidades. Entonces, también partamos de allá. Muchas veces las leyes se estructuran es en las oficinas. Y entonces y después decir por qué las mujeres no participan, ese es algo sesgado, ¿no? Y entonces si estamos hablando de cerrar brechas, yo creo que este ejercicio se tiene que estar en el territorio. Dos, yo creo que para las culturas indígenas, nosotros hablamos del despertar del don. Y en ese despertar del don, de acuerdo a la fase lunar, al nacimiento, ellas tienen sus capacidades y habilidades. Pero simplemente pues la misma globalización, la misma política, las mismas normas no permiten visibilizar a ellas. Entonces muchas veces hay contradicciones, ¿no? Muchas normas oprimen en vez de visibilizar, fortalecer. Y entonces toca que revisar y por eso estos escenarios donde llegan al territorio la discusión es más amplia y se recogen más insumos. Y también pues para finalizar yo creo que las mujeres son las mejores administradoras, ¿no? Y en ese sentido pues ni eso en estos eventos visualizamos. Yo creo que en estos liderazgos hay que decir las mejores administradoras, las que son tejedoras de vida, porque ellos son los que transmiten todo ese conocimiento a la nueva generación, a los niños. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que valorizarla y a las mujeres ponerlo en alto para que visibilizar, para que ellas también tengan pierdan ese miedo, porque la verdad, muchas veces el miedo, pues, permite, bueno, involucrar. Como ven, ¿creen que podemos como resumir un poquito alguna cosa como en un minutico o algo así, como de lo que se recoge? Listo. Hola. Listo. Bueno, entonces, primero, muchísimas gracias por su participación. Yo creo que por mis grupos la mayoría de las personas tuvieron la posibilidad de hablar.
Nosotros lo que queríamos con este taller, sobre todo, como les dije, no es entrar a hacer una suerte de clase, explicarles cómo debería ser el enfoque de género en los espacios de gobernanza de Internet, sino por el contrario, poder nutrir con todas las personas que asisten a este evento cómo tendría que ser, explorar y preguntarnos qué tan neutral está haciendo estas discusiones y al mismo tiempo, pues para las personas que por primera vez están acercando a estos espacios, poder comprender como la magnitud de las intersecciones de las preguntas que habitan, cómo se crean los principios, las reglas, los ejes temáticos sobre la gobernanza. Entonces, voy a resumir en un minutico mi pregunta. Mi pregunta era si estábamos considerando que estos espacios de gobernanza eran neutrales o no. Y yo puedo recoger como un par de cosas que fueron muy interesantes. La primera es que en definitiva, como todo, digamos como en lo político, la neutralidad es una quimera. Es un espejismo que es difícil como que ocurra, pero aquí nosotros tuvimos unas conversaciones muy interesantes con respecto a cómo las barreras del idioma para las personas usuarias de la lengua de señas colombiana o las personas que hablan lenguas indígenas, en Colombia hay 68 lenguas indígenas, también tienen una barrera para poder acceder a este tipo de conversaciones. Como también, igual, estas discusiones sobre Internet siguen estando bastante centralizadas en las ciudades capitales o en las ciudades grandes, y eso hace que también mujeres y diversidad no puedan acceder de la misma manera, que es importante los enfoques regionales para poder entender también cómo se dan estas discusiones en las comunidades que tienen unas prácticas propias. Como también es importante como que las discusiones no sean solamente por una cosa de representatividad, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres hoy tenemos la posibilidad de facilitar, coger el micrófono y hablar en estos espacios, sino también cómo se están tomando las decisiones en otros niveles y que sea clave no solamente la participación, sino también la toma de decisiones? Y yo creo que así a grandes rasgos es algo como de lo que se recogió, entonces le voy a pedir a Paula y a Umut que por favor puedan también contarnos así en un minutico flash que se recogieron en sus preguntas. Bueno, agradecerles a todos por su disposición en la dinámica. La pregunta que yo estaba moderando era ¿por qué es importante incluir el enfoque de género en la gobernanza de Internet? Y lo que encontramos fueron varias cosas. Hay una frase que me quedó resonando mucho sobre que el cielo es de todos, cuando la mencionaron, también haciendo alusión a que el Internet es de todos y por eso es necesario que se incluyan a todas las personas en digamos, en las diferentes políticas públicas que versen sobre Internet. Pero creo que fue un espacio sobre todo para tener la posibilidad de discutir sobre lo que ya existe, sobre las modificaciones al marco regulatorio actual y si hay una necesidad de hacer esas modificaciones o con lo que tenemos lo que hay que hacer es hacer que se cumpla lo que ya existe. También lo que vimos muy claramente era la necesidad de tener una educación que desde el inicio nos hable sobre enfoques de género diferenciales e interseccionales y así poder también participar y habitar estos espacios de una forma mucho más consciente sobre las diversidades que también están allí. Creo que sobre todo fue eso, siento que fue un espacio más para hablar sobre más que por qué es importante incluirlo, sobre las barreras que hay para poder hacer esa inclusión en políticas públicas. Bueno, la pregunta que nos correspondió a mi grupo fue qué se necesitaba para hacer los espacios de gobernanza más inclusivos para mujeres y personas de género diverso. En general la discusión no se alejó mucho de lo que tuvieron los otros dos grupos, pero acá puedo resaltar que en principio lo que se mencionó dentro de la discusión fue que los espacios no solamente tienen que ser inclusivos, sino también tienen que ser seguros y deben propiciar maneras en que realmente haya una inclusividad, no solamente en el Internet, sino en el espacio físico. Porque a veces tenemos personas de género diverso, mujeres, que realmente no pueden acceder a los espacios porque tienen ciertos roles ya designados por la sociedad. También después se siguió la conversación alrededor de los roles que tienen las mujeres en la sociedad y cómo eso también impide que lleguen a carreras relacionadas con tecnología. Y eso es otra cuestión que debería promoverse desde algunas políticas públicas o de algunos sectores de sociedad civil o de la academia que faciliten la inclusión de las mujeres desde la escuela,
para que así puedan verse como actores o como protagonistas dentro de distintas carreras que tienen que ver también con tecnología y que puedan sentir que realmente su voz va a ser escuchada y va a ser tenida en cuenta dentro de los espacios de gobernanza de Internet. Y por último, hablamos de una especie de traducción del lenguaje, es decir, que deje de ser tan técnico y que empiece a ser un lenguaje en que cualquier persona lo pueda entender. Y no solamente entendimos el lenguaje de la cuestión formal de este, sino también que sea un lenguaje que facilite que todos los usuarios, incluidos aquellos que tienen capacidades diferentes, puedan estar en la conversación. Bueno, entonces solo para finalizar, alguna pauta no paga. Nosotros somos Fundación Carisma, somos una organización que desde hace más de 20 años trabajamos en la intersección entre tecnología y derechos humanos, hacemos investigación social y técnica, también como para generar propuestas y hacer acciones como de incidencia en los diferentes espacios. Nosotras nos vamos a llevar estos insumos que han sido muy valiosos. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todos por la participación, para luego generar y seguir dando estas discusiones en este foro, pero también a nivel latinoamericano y también ojalá a nivel global, desde esta perspectiva de qué significa hablar de gobernanza de Internet desde un país colombiano ubicado en el Caribe latinoamericano. Entonces, muchas gracias y muy buena jornada para todo lo que nos queda con el Foro Colombiano de Internet.